Según la Organización Mundial de la Salud, el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a los niños y a los adultos, y por eso vamos a entrar en el tema ya, en el tema del día, y vamos a saludar al doctor Jaime Andrés Sosa Moreno, médico y cirujano especialista en alergología de la Clínica de la Universidad de Antioquia y experto en asma grave de la Universidad CEU de San Pablo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Jaime Andrés Sosa. Muchas gracias por estar aquí en Salud y Algo Más. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Saludos a todos los oyentes. Y como dices, es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, entonces bienvenidos todos para resolver dudas y ampliar nuestros conocimientos. Doctor, nosotros oímos hablar de alergias, entonces que el niño es alérgico al maní, que el niño es alérgico al polen, que tengo alergia a lo uno, que tengo alergia a lo otro. Pero ¿cómo saber cuándo uno es alérgico? ¿Cómo se determina que uno tiene una alergia? Bueno, yo creo que lo principal que tenemos para empezar es definir qué es una alergia. Una alergia entonces es una reacción que genera signos y genera síntomas. Muy importante que se cumpla esa condición, que está mediada por el sistema inmunológico, quiere decir que el paciente tiene una prueba positiva o que se puede cuantificar en un examen, y lo más importante de la definición es que los síntomas son reproducibles. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber síntomas cuando el paciente se reexponga a eso que probablemente le genere la alergia. Acá es donde fallamos muchas veces y confundimos muchas reacciones porque decimos a veces esto me cae mal, a veces esto me genera esto, a veces no me lo genera. Entonces ahí de entrada ahí no se cumple la definición de alergia. Entonces siempre tenemos signos y síntomas que van a ser muy variados dependiendo de cuál sea la exposición o cuál sea el tipo de reacción, pero que sean reproducibles el 100% de las veces que el paciente se reexpone a ese alérgeno que le esté causando la alergia. Doctor Jaime Andrés, aquí en Salud y Algo Más, los pacientes no dejan preguntar a los periodistas. Entonces ya inmediatamente tenemos a un oyente. Ella es Angélica. Doña Angélica, qué gusto saludarla. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es la pregunta para nuestro especialista? Muchísimas gracias, buenas tardes. Estoy en la zona industrial. Muy interesante el tema de hoy. Sí, yo quiero preguntar, cuando ya está diagnosticado el paciente y le dicen usted es alérgico a determinado alérgeno, no sé cómo se llama. Sé que hay unos tratamientos de inmunoterapia. ¿Esa inmunoterapia va dirigida al alergeno y va a mejorar el asma? ¿O tratan el asma por un lado y por el otro lado a los alergenos? Muchas gracias. Listo, buenas tardes, Angélica. Esa pregunta está buenísima y yo les quiero contar o aclarar algo inicialmente. Y es que cuando hablamos de alergia, hablamos de sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que produce las alergias. No porque esté debilitado ni porque las defensas estén bajitas como muchos creen, sino porque el sistema inmune del paciente alérgico, digámoslo así, es hiperreactivo y genera reacción a cosas que normalmente no debería reaccionar. Esto es importante, ¿por qué? Porque el sistema inmune tiene memoria, por eso nos ponen una vacuna cuando somos niños y nunca en la vida nos da esa enfermedad. Con el sistema inmune pasa exactamente lo mismo. El sistema inmune del alérgico se aprende una alergia y probablemente no la suelte en mucho tiempo y la reconozca durante mucho tiempo. Por eso los tratamientos en alergia con medicamentos son tratamientos para controlar, más no para curar la alergia. Entonces ahí vienen algunas falsas creencias de mitos que dicen que el paciente con asma o el paciente alérgico es dependiente al medicamento, dependiente al inhalador, dependiente al tratamiento. No es así, son tratamientos solo que controlan los síntomas. Entonces el paciente deja de usar el tratamiento y obviamente se va a volver a enfermar. La oyente nos propone algo muy importante que es la inmunoterapia. La inmunoterapia son unas vacunas especiales de alergia y estas vacunas especiales de alergia están indicadas en alergia respiratoria de tipo conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica y asma alérgica. La inmunoterapia o vacunas de alergia son la única terapia que sí modifican la enfermedad alérgica, generando en el paciente tolerancia para que incluso el paciente con el pasar del tiempo no tenga que usar medicamentos o pueda desmontar el uso de medicamentos. Entonces, entre comillas, con la inmunoterapia tendríamos una cura para la enfermedad alérgica de tipo conjuntivitis, rinitis y asma alérgica. Doctor, ahorita le haré otra pregunta sobre esa vacuna, pero yo quiero preguntarle por la acción inmediata cuando uno tiene una reacción alérgica, porque normalmente uno dice, se me inflamaron los ojos, me pica la garganta, y uno se toma una loratadina. ¿Ese es el procedimiento correcto?
Entonces aquí depende muchísimo del tipo de reacción que tenga el paciente, porque las alergias pueden ir desde una reacción que es una reacción muy leve hasta una reacción que es una reacción potencialmente mortal que se llama anafilaxia. Entonces dependerá de cuál es la reacción del paciente. ¿Cómo diferenciar una reacción grave de una reacción no grave? Normalmente las reacciones que no son graves y que son inmediatas son reacciones que pueden generar picazón, pueden generar un poquito de ronchas, pueden generar un poco de hinchazón de labios o un poco de hinchazón de párpados, pero hasta ahí, sin comprometer más allá de la piel. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos compromiso en otro sistema del cuerpo diferente al cutáneo? Como por ejemplo, asociado al cutáneo, el sistema pulmonar, y el paciente comienza con dificultad respiratoria, con silbido, pito en el pecho, con pérdida de la conciencia, con vómito, con diarrea, con desvanecimiento, etcétera. Asociado a síntomas cutáneos, ahí tenemos una reacción que es una reacción potencialmente mortal que requiere un tratamiento inmediato. Y el tratamiento dependerá de dos factores. El primero es si el paciente tiene el medicamento, que en el caso que el paciente ya haya tenido un antecedente de esa reacción, ya tendrá el medicamento, que será la adrenalina o el autoinyector de adrenalina, que lamentablemente en nuestro país no contamos con ellos, y es un medicamento vital, básico, y lo necesitamos para nuestros pacientes alérgicos. Entonces la única alternativa que nos quede con estos pacientes es que consulten inmediatamente un servicio de urgencias donde tendremos adrenalina para hacer el tratamiento de esta reacción. Doctor, aquí en Salud y Algo Más también tenemos una línea de WhatsApp a la que nos escribe Delcy. Ella nos dice: mi nombre es Delcy y tengo 56 años de edad. Buenos días, Paula. El Señor le bendiga y quiero agradecer a usted por su programa. En relación a las alergias, les comento que algunos medicamentos como la pregabalina, flunaricina, bueno, he nombrado diferentes medicamentos y algunos otros que ahora mismo no retengo, me producen taquicardia, somnolencia, más tiempo de lo normal, por lo cual quiero saber si soy alérgica a ellos. Hasta ahora sé que soy alérgica al diclofenaco, entonces también sería alérgica a los medicamentos. Muchas gracias por la información que me brinden acerca de esto. No nombro los demás medicamentos, no sé, doctor, si necesita que yo le nombre los 5 o 7 medicamentos que la señora dice. No hay ningún problema, está clara la pregunta y la podemos responder con la información que tenemos. Les quiero comentar entonces que cuando tenemos un efecto secundario a un medicamento pueden ser entonces de diferentes tipos. Uno de los tipos de efectos o reacciones a medicamentos son las reacciones alérgicas, pero otras son reacciones o efectos secundarios esperados del medicamento. Me explico entonces, por ejemplo, el salbutamol es un medicamento que se usa para el asma, que actúa siendo agonista de receptores beta 2, y esos receptores beta 2 no solamente están en el pulmón, también están en el corazón y en algunos músculos. Entonces el paciente, cuando usa el salbutamol, el paciente puede tener temblor, puede tener taquicardia. Otros medicamentos que pueden ser, por ejemplo, los opioides, que se usan para dolores de moderados a graves, el paciente puede generar somnolencia con estos medicamentos, puede tener mareo, puede tener sudoración, puede tener náuseas o vómitos, y son efectos secundarios propios del medicamento, no son efectos, digámoslo así, mediados por el sistema inmune, ni son alergias. Entonces es muy importante que sepamos que casi que cualquier medicamento que consumamos va a tener algunos efectos secundarios, que muchos van a ser esperados para ese medicamento. Entonces ahí es donde entra el papel del médico alergólogo al hacer el interrogatorio, saber y conocer cómo actúa el medicamento para poder determinar si el paciente está o no teniendo una alergia. Recuerden que a esta hora estamos hablando con el doctor Jaime Andrés Sosa. Él es médico cirujano y especialista en alergología. Entonces, si ustedes quieren preguntar, pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-323-2350. A esta hora nos llama Geraldine. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes. Sí, señora, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta se relaciona con el uso del aire acondicionado y cómo afecta a los senos paranasales. Pues en caso de que uno no pueda dejar de utilizar el aire porque está en un espacio compartido, si lo que son los humidificadores, ozonizadores y pues esencias realmente si tienen como una función o ayudan a desinflamar, por ejemplo, en casos de sinusitis, rinitis y pues demás. Listo, Geraldine, muchas gracias por tu pregunta. Excelente pregunta, Geraldine.
Es una pregunta que hacen demasiado los pacientes, en redes sociales también me la hacen muchísimo. Aprovecho para invitar a todos los oyentes a que me sigan en redes sociales, en mi Instagram, @elalergólogo, muy fácil de aprender. Y es una pregunta que respondemos mucho, porque el frío es un irritante para la vía respiratoria. Cualquier persona que respire aire frío, sobre todo si el aire frío está seco, va a ser irritante para la nariz, para los senos paranasales. ¿Qué sucede, Geraldine? Sucede que hay pacientes que de base tienen una inflamación por una rinitis, que es la inflamación de la mucosa nasal, por alergia en su gran mayoría, pero puede ser por múltiples causas. Entonces digamos que el paciente de base ya trae alguna inflamación y por esto es más sensible a los cambios repentinos de temperatura, al aire acondicionado, a algunos olores fuertes, perfumes, detergentes, etcétera. Entonces el paciente puede, entre comillas, entrar más fácil en una crisis. Eso se llama una reacción vasomotora que ocurre clásicamente con los cambios de temperatura. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones? Es encontrar qué tipo de rinitis tiene el paciente para darle tratamiento a ese tipo de rinitis y tener el paciente controlado. Doctor, nos preguntan también por el WhatsApp, ahora Javier. Me dijeron que tenía que aplicarle 24 vacunas más porque el tratamiento era por 5 años y el de 3 años no había dado resultado, entonces realmente ya estaba cansada de tantas vacunas y yo decidí ya no tomar más la vacunación. Perfecto. Entonces, para Javier, la respuesta es que la inmunoterapia, que son las vacunas de alergia a las que habíamos hablado inicialmente, es un tratamiento que se hace de múltiples pautas, ¿cierto? En las pautas que utilizamos la gran mayoría de alergólogos en Colombia son unas pautas con unas vacunas que se llaman alergoides de depósito. Y esas pautas son mensuales. El tratamiento se debe hacer mínimo durante 3 a 5 años. ¿Con qué fin se hace durante este tiempo? Con el fin de que el paciente establezca una tolerancia inmunológica para que cuando se suspenda la vacunación, el paciente no se devuelva a como estaba anteriormente en síntomas, sino que por el contrario continúe a largo plazo, 10, 15, 20 o más años protegidos de estas vacunas. ¿Qué es lo que está claro? Lo que está claro es que antes de la 12ª vacuna, el paciente ya tiene que haber mejorado. Si no ha mejorado la 12ª vacuna, se considera un fallo en la terapia y se debería suspender y buscar alternativas. Entonces me causa dudas si de pronto a los 3 años no había mejorado. En mi opinión, se debió haber suspendido. A esta hora nos llama Paola. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Estoy en Bogotá. Mi pregunta es, yo he estado presentando desde hace 10 años una reacción alérgica al calor o al sol, y esta reacción alérgica es bastante generalizada, entonces se me hincha, se me inflama todo el cuerpo, y en este momento lo manejé con dermatología, que me ordenó corticoides orales y tópicos, pero pues cada vez que viajo a un clima donde hace calor me súper feo. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cómo se debería manejar? Bueno, Paola, te cuento que cuando hablamos de brotes o lesiones en piel, hay muchos tipos de lesiones y cada una se trata de un tipo completamente diferente. Hay lesiones tipo placa, tipo mácula, tipo abón, tipo angioedema y otras más. Entonces es muy difícil, por así decirlo, responder esta pregunta, pero voy a asumir lo más común, que sería una urticaria inducible por luz ultravioleta o por calor. La urticaria es la aparición de ronchas, de hinchazón de labios o de hinchazón de párpados, que ocurre en su gran mayoría de forma espontánea, pero hay un subgrupo de pacientes que sufren de esta urticaria de forma inducible por estímulos físicos que pueden ser frío, calor, temperatura, luz ultravioleta, vibración, ejercicio, presión de la piel, roce de la piel. Entonces digamos que estas manifestaciones también tienen tratamiento, pero cada tratamiento es personalizado, cada tratamiento se hace dependiendo del subtipo de urticaria que tenga el paciente, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las comorbilidades del paciente. A esta hora nos llama Elizabeth. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Doña Elizabeth, por favor, bájele un poco al radio para poderla escuchar, porque si no, no podemos hacer la pregunta bien. Sí, ya. Eso, sí, señora. Ahora sí, adelante. Mira, lo que pasa es que tengo un niño de 6 años. Un niño de 6 años, y lo que pasa es que él empezó con una alergia hace aproximadamente 1 año.
y toda la familia de mi esposo son muy alérgicos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es una alergia? Pues lo que pasa es que no lo he llevado todavía donde el alergólogo, pero ¿será que el pediatra me da la solución? Listo, perfecto. Esa es muy buena pregunta. Digamos que hay diferentes tipos de alergia que pueden ser incluso manejadas o diagnosticadas o tener un enfoque inicial, ya sea por medicina general o incluso por pediatría, que sería pues el médico especialista en este caso. En caso tal que los médicos generales o el especialista en pediatría determine que requiere algunos estudios adicionales o algunas pruebas especiales, podría ser remitido a alergología, pero sí es siempre importante y siempre fundamental que tenga una valoración inicial, si se puede por medicina general, si no se puede por pediatría, si no se puede por alergología. Cualquiera de los tres podemos ayudarte inicialmente a hacer el enfoque del paciente. Doctor, volvemos a nuestra línea de WhatsApp y nos pregunta: buenas tardes, soy Caterín Velázquez de Medellín. Tengo rinitis y me descartaron sinusitis porque los síntomas desde hace más de 5 años son demasiado fuertes, como si fuera sinusitis. ¿Qué otro control se puede hacer? ¿O puede que la radiografía no se casualice la sinusitis? Bueno, esa es muy buena pregunta. Entonces, para que tengamos en cuenta algo, digamos que la inflamación que ocurre en la nariz, principalmente en la mucosa nasal como tal, es la propia rinitis. Cuando los senos paranasales, que son unas estructuras óseas huecas, rellenas con aire en su gran mayoría en el cráneo, se llenan de moco, se inflaman, se genera la sinusitis. Entonces son dos cosas diferentes. Voy a hablar en mi caso, que es lo que nos corresponde, acerca de la rinitis. ¿Cómo entonces sospechamos que el paciente tenga rinitis? Normalmente el paciente va a tener 2 o más de los siguientes síntomas. Los síntomas van a ser entonces picazón en la nariz, rasquiña nasal, va a tener obstrucción en la nariz, va a sentir una sensación de obstrucción, va a tener estornudos persistentemente y va a tener una descarga de un moco que va a ser agüita, que se llama rinorrea o nariz descongelada, como le dicen los pacientes. Entonces, cuando tenemos esos síntomas, nos hablan mucho acerca de rinitis, y el diagnóstico de rinitis no se hace con un examen, sino que se hace con el interrogatorio, preguntándole al paciente si tiene esos síntomas. Uno sospecha o hace una impresión diagnóstica de rinitis, y si quiere confirmar si es una rinitis alérgica, puede optar por una prueba de alergias para saber el paciente a qué aeroalérgeno, que es alérgeno ambiental, está haciendo los síntomas. Bueno, doctor Jaime, no se me mueva, los oyentes que están ahí esperando tampoco. Esperen un momento, vamos a una pausa y ya regresamos. Se estima que en 2019 el asma afectó a 262 millones de personas y causó 461,000 muertes. Por eso es tan importante tener este tema en salud y algo más. Y seguimos con nuestros oyentes. Sandra, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Desde Medellín, y mi pregunta para el alergólogo es: tengo una niña de 8 años que cada que la pica algún insecto se brota pues muy horrible. ¿Debo seguir tratamiento tópico o es recomendable iniciar tratamiento con alergología? Gracias. Esa pregunta es una pregunta muy común. Digamos que probablemente lo que tiene tu hija es algo que se llama prurigo por picadura de insecto. El prurigo por picadura de insecto es una reacción exagerada que se genera por la picadura del insecto. Normalmente cuando el paciente no tiene síntomas graves, no tiene infecciones repetitivas, no hay que hospitalizarlo, el paciente no tiene fiebre, vómito, malestar general, cuando ocurren las picaduras, se puede hacer tratamiento tópico y tratamiento tomado. Pero en caso tal que el paciente tenga mucha afectación en su calidad de vida, que tenga muchos síntomas, que tenga muchas infecciones repetitivas por esas picaduras, podrías consultar con alergología, porque es un paciente al cual también se le puede hacer inmunoterapia y se pueden disminuir los síntomas. A esta hora, doctor, también nos entra un WhatsApp de Tati, y Tati nos pregunta: doctor, si es tan amable para preguntarle qué sería bueno usar en la zona púbica para evitar la alergia cuando me rasuro. Bueno, estas preguntas que son así de consultas médicas son muy difíciles, son casi que imposibles de responder, porque digamos que estamos acostumbrados a decir que alergia es cualquier cosa que nos pique o nos rasque, pero digamos que
La definición de alergia va mucho más allá y, como les expliqué ahorita, hay muchísimos tipos de brotes diferentes que se generan. Normalmente los brotes que se generan por afeitado son un brote irritativo, entonces lo que se le sugiere al paciente es que tenga muy buena humectación de la piel, que trate de usar cuchillas con humectante o con bandas de aloe vera, que se ponga un post afeitado para tratar de disminuir la inflamación de esa zona. A esta hora también nos llama Angélica. ¿Usted dónde está y cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Muchas gracias ante todo al doctor por contestarme. Doctor, tengo un hijo, él ya entró a la madurez, desde pequeñito siempre ha sufrido de alergias en la piel, sobre todo en las partes donde hay pliegues. Me habían dicho que posiblemente cuando él tuviera su pubertad, su desarrollo le pasaba. No le ha pasado, nunca le ha pasado. Entonces siempre usa tratamiento con betametasona al 1% en los pliegues, sobre todo cuando se escama porque sufre demasiado de la piel. O si no, se intercambia con desonida también al 1%. Estas cremas tienen alguna contraindicación, ya que él ya las ha tomado casi como de costumbre el uso de estas cremas para la piel. Esa es una pregunta. La otra es, en cierta ocasión alguien trató de decirme que él tenía los cornetes de la nariz demasiado abiertos, que pronto porque él también casi no puede respirar por la nariz, mantiene con la boca abierta porque se le dificulta mucho, que de pronto habría alguna cirugía. ¿Es algo esto cierto? ¿Tiene alguna relación? Gracias. Claro que sí, buenísima pregunta, porque sí hay muchísima relación entre ambas patologías. Probablemente lo que tenga en la piel es una patología que se denomina dermatitis atópica. La dermatitis atópica es la enfermedad crónica más común en pediatría. Hasta un 12, 15, 18, 20% de los pacientes pediátricos la pueden sufrir y generalmente afecta, como dijiste bien, pliegues flexores en los codos, en las rodillas, en el cuello, algunas veces párpados, etcétera. La dermatitis atópica se produce por un defecto genético en la barrera de la piel. Hagan de cuenta que la piel es un edificio de células y en el último piso de células tiene un sello de ladrillos con cemento que evita que las cosas de afuera entren e irriten la piel y evita que el agua que está dentro de la piel, manteniendo esa humectación, se evapore libremente. En el paciente con dermatitis atópica, hagan de cuenta que ese sello del último piso no se da bien, no hay suficientes ladrillos o está el cemento disfuncional y lo que sucede es que todo lo del medio ambiente externo puede ingresar por la piel, puede irritar la piel y peor aún, el agua que está dentro de la piel se puede evaporar libremente y por eso se dan clásicamente los síntomas de piel muy reseca, piel muy áspera, piel con muchísima rasquiña. Es imposible saber cuándo el paciente con dermatitis atópica va a mejorar, no hay una edad exacta para saber. Lo que demuestran los estudios es que a medida que el paciente crece, el paciente podría mejorar una vez la cantidad de grasa o de lípidos naturales de la piel vaya madurando. Sin embargo, dependiendo también del estudio, hasta un 25% de los pacientes podrían permanecer incluso en la adultez con dermatitis atópica o podrían iniciar incluso en la adultez con dermatitis atópica. Respecto a la siguiente pregunta, que era si tenía correlación con la rinitis, sí hay una correlación muy directa y esto se denomina marcha atópica y está descrito en la literatura como el paciente que comienza con dermatitis atópica y probablemente dado a esa falla en esa barrera que hay en la piel, el sistema inmune comienza a reconocer cosas del ambiente o aeroalérgenos que van teniendo contacto con la piel y va generando otras alergias respiratorias, como por ejemplo rinitis y asma alérgica. Entonces probablemente eso sea una consecuencia de esa dermatitis atópica. Sí hay cirugía para, digamos así, los síntomas mecánicos que generan los cornetes en el paciente, pero esta cirugía solamente alivia los síntomas de forma transitoria, no es la cura para la rinitis, porque como ya sabemos, la rinitis la produce el sistema inmune y no los cornetes. Entonces el paciente que está definitivamente obstruido sí se podría operar, pero de todas formas requeriría un tratamiento para controlar la inflamación generada por su rinitis alérgica. Doctor, nos preguntan a través de Twitter, yo sufro desde niño de alergia al camarón, ¿qué puedo hacer? Esto es Fernando Guerrero.
Bueno, lamentablemente en las alergias alimentarias sí tenemos, por así decirlo, un vacío muy grande respecto a tratamientos. Lo más importante en la alergia alimentaria es identificar la alergia alimentaria, a qué se está dando. Para eso tenemos múltiples pruebas. En el caso tal de nuestro oyente que ya la tiene identificada, lamentablemente lo único que hay para hacer es hacer educación al paciente y hacer evitación de ese alimento. No hay nada más para hacer. Recuerden que los pacientes que han tenido una reacción grave o una anafilaxia por comida deben cargar un autoinyector de adrenalina para hacer tratamiento en caso tal que tengan nuevamente la reacción. Como les había dicho anteriormente, lamentablemente no lo tenemos disponible en Colombia, entonces ahí tenemos un bache muy grande para estos pacientes. A esta hora nos llama Luis. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes, yo me encuentro en Cali. Sí, señora, adelante. Primero, hago un favor, tiene la bondad de repetir el nombre, que no va a alcanzar a notar, de las gotas para los ojos. Y lo segundo, preguntarle al doctor que si hay una enfermedad que se produce que por la picadura de la garrapata, que se llama Lyme, que si él como alergólogo la trata y que si es verdad que es incurable o él la puede erradicar. Gracias. Don Luis, las gotas para los ojos se llaman Esri Care, para que lo tenga claro. Ahora sí, doctor, responda. Listo, perfecto. Sí, hay unas alergias que se pueden producir por las picaduras de las garrapatas, pero no sé si estemos hablando de lo mismo. Son normalmente garrapatas, sobre todo en países en Norteamérica, en Estados Unidos o Canadá, y producen una alergia rara que se llama un síndrome alfa-gal. Ese síndrome alfa-gal probablemente se produce después de esa picadura porque cuando se inocula la saliva de la garrapata, se generan unos reconocimientos de unos patrones de carbohidratos que son alfa-galactosa y estos están presentes en la carne. Entonces muchas veces el paciente después de estas picaduras, cuando come carne clásicamente, luego de 4 a 6, 8 horas, genera síntomas graves como reacción alérgica a esto. Entonces se llama síndrome alfa-gal y el tratamiento también es el reconocimiento de la patología, hacer las pruebas y hacer evitación de lo que cause los síntomas. A esta hora nos llama también Darío. Qué gusto saludarlo. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Muy buenas tardes a todo el equipo de Salud y Algo Más. Me comunico desde Bogotá y yo le tengo 2 preguntas al doctor con respeto. Una, cuando yo como avena o me echo jabón de avena, a las 2 o 3 horas me produce alergia alguna yo digo que en el 50% del cuerpo. Esa es la primera. ¿Qué hay que hacer para eso? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la fórmula para combatir los garretes? O sea, la peladura de garretes que se presentan en los pies. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Bueno, entonces le ayudo con la primera porque la segunda no sé qué son garretes y si alguno sabe el significado me explican, porfa, pero no conozco la palabra. Señor, ahorita don Darío siempre tiene unas preguntas súper curiosas, ya le pedimos que nos explique por privado de qué se trata. Pero adelante, doctor. Listo, perfecto. Entonces le respondo la primera. Como habíamos descrito en la definición de alergia, recordemos que tiene que cumplir signos y síntomas que son mediados por el sistema inmune y que son reproducibles. Entonces, si siempre que usted come avena le pasan signos y síntomas, probablemente sí tenga una alergia a la avena. Lo que se puede hacer para determinar si está mediada por el sistema inmunológico es hacer una prueba que se puede hacer de 2 formas. Un tipo de prueba es de la prueba cutánea, donde se deposita en el antebrazo un extracto que viene del laboratorio de avena. Se hace un toquecito con una lanceta en la epidermis, que es la última capa de la piel. Es un toquecito muy pequeño, microscópico, mide 0.150 milímetros y se observa la reacción. O se puede hacer una prueba sérica, que es una prueba de sangre, donde se lleva también al laboratorio y molecularmente se estudia si tiene anticuerpos para la avena y en caso tal el tratamiento sería hacer identificación y restricción de la avena. Doctor, muchísimas gracias, doctor Jaime Andrés Sosa. Lo tenemos que de una vez a usted agendar para un programa de Solo Asma porque se nos fue el tiempo. Tantos oyentes que ya no nos dejan hablar a los periodistas, doctor.
Claro que oyentes, sí, en verdad muchísimas que es una gracias. bendición, estamos muy contentos y muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo próximamente para poder hablar del asma, que es otra de sus especialidades, y lo esperamos aquí en Salud y Algo Más. Gracias por su generosidad. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.